Bienvenidos a una nueva y emocionante reseña de videojuegos. Hoy nos sumergimos en el vibrante mundo de los juegos retro con una mirada detallada a 8 bits y unos Great Adventure. Prepárense para adentrarse en una experiencia llena de nostalgia y diversión, mientras exploramos este peculiar título que combina elementos clásicos con un giro moderno. Así que ajusten sus cinturones y prepárense para un viaje lleno de acción y sorpresas. Cuando Think of Mages lanzó la reedición de Steins Gate Elite, encargaron un juego de aventuras al estilo de un título de 8 bits para Famicom. Siguiendo esta línea, con el remake de Juno, crearon 8-bit Juno's Great Adventure, una acción retro de desplazamiento lateral, incluida exclusivamente como código de descarga para la versión de Switch. El juego tiene como protagonista a Juno, la elfa, mientras lucha a través del mundo fantástico encontrado en la segunda mitad del juego principal. Ten en cuenta que el concepto en sí mismo es un poco spoiler. De manera bastante inusual para este tipo de juego, la pantalla se desplaza automáticamente mientras saltas sobre pozos, matas enemigos y recoges mejoras. Por defecto, Juno está en forma infantil, con una espada que dispara pequeñas ondas de energía. Al agarrar una manzana, crece hasta su forma adulta, que es ligeramente más poderosa, pero volverá a su forma infantil al recibir un golpe. Los enemigos atacan rápido y agresivamente, y pueden abrumarte fácilmente, al menos hasta que encuentres algunas mejoras de armas. Sin embargo, tienes una barra de vida bastante larga, y los restauradores de salud son comunes. Además, si agarras un huevo, invocarás al amigo dragón de Juno, un Kun, a quien ella puede montar para volar. Aunque muere de un solo golpe, bastante útilmente se convierte en una pata de carne que puedes devorar para llenar completamente tu barra de vida. Es un poco macabro que te estés comiendo a tu mascota, pero incluso en la muerte hará todo lo posible para que continúes tu viaje. La principal característica aquí se basa en el sistema de viaje en el tiempo ADMES del juego de aventuras principal. Puedes recolectar joyas que te permiten pausar el juego y rebobinar en cualquier punto del pasado. Actuando como una función de rebobinado en un emulador, puedes usarlo para deshacer errores, pero tiene un efecto más importante, ya que también puedes saltar a diferentes líneas temporales divergentes. La construcción real del escenario es idéntica en todas ellas, pero cada una tiene diferentes objetos, mientras que un mapa en la parte inferior de la pantalla indica en qué línea te encuentras. En ciertos puntos te encontrarás con un espiral temporal, que es efectivamente un callejón sin salida. Así que si no usas un cristal para viajar en el tiempo hacia atrás, obtendrás un game over inmediato. El objetivo final es explorar todas las líneas temporales y recoger todos los objetos. Algunos de estos son monedas, que son bonificaciones de puntuación, pero otros son mejoras permanentes que aumentan tu fuerza, te permiten sobrevivir al caer en pozos o proporcionan información adicional en el mapa de divergencia. El objeto más importante que encontrar es la llave que te permitirá continuar más allá del cuarto nivel y llegar al encuentro final. Como tal, técnicamente estarás jugando partes de los 4 niveles del juego una y otra vez, buscando todas las cajas de objetos. Puedes transportarte de vuelta al principio del juego, si quieres, aunque cualquier jefe que hayas derrotado permanecerá muerto. Por supuesto, puedes quedarte sin cristales, pero si mueres, puedes continuar y te concederán algunos extras, además de conservar todos tus objetos. A pesar de que este es un juego gratuito corto, hay algunos talentos conocidos detrás de 8-bit Juno's Great Adventure. Los visuales fueron diseñados por Maki Ozora, el artista gráfico de Weston, que trabajó en muchos de los juegos de Wonder Boy Monster World. La música chiptune fue compuesta por Takeshi Abo, quien escribió la música para muchas de las novelas visuales de Syncopy como Steins Gate. En resumen, 8-bit Juno's Great Adventure es una joya retro que nos sumerge en una experiencia llena de nostalgia y diversión. Con su estilo de juego de desplazamiento lateral al estilo de los clásicos de 8 bits, nos encontramos con Juno, la elfa, luchando valientemente a través de un mundo fantástico lleno de desafíos y enemigos. La mecánica única del juego, que incluye la capacidad de viajar en el tiempo para explorar diferentes líneas temporales y recolectar objetos, añade una capa adicional de profundidad y estrategia. Aunque el juego es corto, su diseño bien pensado
y su desafío en aumento mantienen a los jugadores comprometidos y entretenidos. 8-bit, Juno's Great Adventure. Es interesante porque toma el concepto central del juego principal y lo adapta para funcionar en un género completamente diferente. No es muy largo y aunque explorar todo para llegar al final probablemente llevará menos de una hora. Un juego más largo que se centrara completamente en repetir viejos niveles probablemente se volvería bastante aburrido. Así que el corto tiempo de juego asegura que la característica no se desgaste. Una vez que superas el modo principal, hay una dificultad pesadilla que te mata de un solo golpe, obligándote a realmente aprender los patrones de los enemigos, si quieres llegar a algún lado. Así que hay un desafío duradero para aquellos que lo buscan. Y con eso llegamos al final de nuestra reseña de 8-bit Juno's Great Adventure. Esperamos que hayan disfrutado explorando este emocionante mundo retro tanto como nosotros. Recuerden dejar sus comentarios y opiniones en la sección de comentarios. Nos encantaría escuchar qué piensan. No olviden suscribirse para más contenido emocionante y nos vemos en la próxima aventura. ¡Hasta la próxima!